Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Yo quisiera pedirles que vayamos a nuestras Biblias a dos pasajes, los mismos pasajes que estuvimos meditando la semana pasada, en el que tratamos el tema acostumbrándose a la oscuridad. Acostumbrándose a la oscuridad. Hoy día, con la ayuda del Señor, vamos a predicar la segunda parte. Isaías, capítulo 60, versículo 2, y también en Jeremías, capítulo 13, versículo 16. Habíamos estado cantando, hermanos, un himno, el número 475 del himnario bautista, y el coro dice: seguridad me dio Jesús cuando en su gracia me alcanzó. Estando en sombra, a plena luz, en su bondad me levantó. Qué bonito, hermano, porque aquí precisamente hay un contraste: sombra, luz. Sombra, luz. Nuestra vida antes era en sombra, en oscuridad. Todo lo que nosotros hacíamos eran, en ninguna manera eran obras de luz, en ninguna manera. ¿Y quién quiere regresar a vivir en sombra? ¿O quién quiere tal vez un poco de las sombras en las que antes estaba viviendo? Yo pienso que ninguno. Ninguno que es creyente puede decir: bueno, yo quisiera todavía caminar o agarrar un poco de las sombras en las que yo estuve caminando antes de que el Señor Jesucristo me llame. Pues vamos a continuar, hermanos, con esta segunda parte de la predicación que habíamos comenzado la semana pasada, y vamos a terminarla en este día del Señor. Los dos versículos que les he pedido que abramos la escritura, yo hice una traducción, recordará usted, de la versión de King James. Y voy a leer de esta traducción que yo hice porque me parece que es una traducción mejor que la Reina Valera 60. La King James es como la Reina Valera 60, pero en idioma inglés. Entonces yo hice la traducción al idioma español de lo que dice este King James en inglés. La escritura dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y una oscura oscuridad a los pueblos, pero el Señor se levantará sobre ti y su gloria será vista sobre ti. Y Jeremías capítulo 13, versículo 16, también de la King James Version, dice: dad gloria al Señor vuestro Dios antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y mientras buscas la luz, Él la convierta en la sombra de muerte y haga una oscura oscuridad. Yo le decía que la semana pasada pues había estado predicando la primera parte de un sermón que trataba acerca de la oscuridad y de la manera en que la iglesia ha venido acostumbrándose a esa oscuridad. Y con la ayuda del Señor voy a predicar la segunda parte de este mismo tema, acostumbrándonos a la oscuridad, segunda parte. Nuestra meditación la hicimos, hermanos, a partir de un sermón que fue predicado por el pastor Vance Havner el 10 de mayo de 1981, o sea, hace 38 años, donde se exhortaba a la iglesia para que tome consideración del peligro que le estaba acechando a ella. Dijimos que no solamente vivimos en medio de la oscuridad, sino que la iglesia profesante está acostumbrándose a ella. Los cristianos profesantes se están acostumbrando a la oscuridad. El problema es que la iglesia no se da cuenta de esta situación, también dijimos, y esa es una ventaja para Satanás y para sus ministros que se visten como ángeles de luz. Poco a poco el pecado se hace menos pecaminoso hasta que la luz dentro de los hombres se convierte en oscuridad. ¿Y cuán grande es esa oscuridad? Otra estrategia también vimos de los ángeles que se visten de luz es decirles a los cristianos que deben ser de mentes abiertas,
Deben tolerar todas las posiciones y prácticas de los demás. Deben de procurar vivir pacíficamente con el pecado de los demás, es decir, no deben juzgar. El objetivo de todo ello es que los profesantes de la fe cristiana se acostumbren a la oscuridad, a vivir en ella y tener comunión con los que allí viven, con los que allí se mueven. Tener comunión con los que viven en la oscuridad. Y ciertamente, hermanos, que Satanás es muy astuto. Es muy astuto. Y el pastor Havner hizo el siguiente comentario que quiero leerles. En otros días, las guerras fueron ganadas por un ataque frontal y directo y una colisión frontal. Hoy se ganan algunas guerras sin batallas de por medio. Se ganan por infiltración, por camuflaje, por engaño, por subversión. La guerra espiritual sigue siendo la misma estrategia hoy en día. Existe la infiltración furtiva de la falsa doctrina y la influencia gradual de la mundanalidad en la iglesia. Satanás hace mucho más maldad como ángel de luz que el que puede hacer como león rugiente. Y las cosas se empeoran porque se considera poco amoroso, no cristiano, atacar a estos lobos con piel de oveja. Somos honrados por matar a los leones rugientes, pero condenados por luchar contra los ángeles vestidos de luz. Para la iglesia de hoy no es bueno atacar a estos ángeles fingidos que predican la herejía utilizando el lenguaje de la ortodoxia. Hermanos, qué tremenda descripción de la táctica de Satanás, ¿no? Satanás no gana las batallas viniendo a la iglesia y enfrentándose cara a cara, frente a frente, mostrando él mismo su persona, mostrando sus intenciones, engañándonos descaradamente. No, la astucia de Satanás es astuta. La astucia de Satanás es muy astuta. Él se infiltra. Él gana más infiltrándose. Él gana más no entrando acá con su vestimenta de lobo. Él gana más camuflándose, poniéndose así un traje de oveja y entra dentro de una congregación. Y son lobos vestidos en piel de oveja. Y es interesante porque, hermanos, usted va a notar tal vez de que se hace mucha guerra a quienes abiertamente demuestran que el evangelio que ellos predican no es el evangelio de Jesucristo. Y ahí vemos que abiertamente, como yo les había comentado esta mañana, se hace un ataque directo al lobo que utiliza el falso evangelio de la prosperidad para robarle el dinero a los creyentes. Ese ataque frontal a ese lobo que evidentemente es un lobo, es aplaudido por la iglesia. Pero cuando el ataque es al lobo vestido de oveja, es condenado. Mire hasta qué punto la iglesia está acostumbrada a la tiniebla. La iglesia que tiene conocimiento, pero no puede discernir que este evangelio es falso, o este es un casi evangelio, y este es el genuino. Vivimos en tiempos de mucha ortodoxia, pero no hay la posibilidad, el discernimiento de decir esto es correcto o esto es incorrecto. Es más, hablar de esta forma, decir esto es blanco y esto es negro, es condenado también. Y es interesante porque dice, para la iglesia de hoy no es bueno atacar a estos ángeles fingidos que predican la herejía utilizando el lenguaje de la ortodoxia. Predican la herejía utilizando el lenguaje de la sana doctrina. Hermanos, esto es algo tremendo. Yo no recuerdo con quién estaba conversando o si lo leí en alguna parte, pero en estos días existe pues ese lenguaje gris, ¿no? Como habíamos hablado. Y cuando usted detecta que un ministro de la palabra está hablando algo que evidentemente no va con la sana doctrina, con la ortodoxia, yo le aseguro que si usted le dice, póngalo por escrito y fírmelo, ponga usted por escrito eso que está diciendo, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Porque esa es la forma como actúa el diablo.
tiene que mantenerse camuflado. El lenguaje debe de estar mezclado con las palabras bíblicas. Hermanos, ¿por qué la iglesia profesante lucha contra quienes predican contra la mundanalidad? ¿Por qué es que la iglesia hace afrenta? ¿Por qué es que la iglesia combate contra aquellos quienes enseñan que la iglesia debe de estar separada del mundo? ¿Por qué? La respuesta es porque esa iglesia profesante está llena de mundanos. ¿Por qué la iglesia profesante lucha contra quienes predican contra lo profano? La respuesta es porque esa iglesia profesante está llena de profanos. Una pregunta final: ¿por qué la iglesia está llena de profanos y mundanos? ¿Por qué? ¿Por qué una congregación debe estar llena de esa clase de personas? Porque Satanás ha infiltrado dentro de ella a los suyos, a sus ángeles de la oscuridad. Sin ninguna duda que si el pastor Havner, y yo me ponía a pensar esto, si el pastor Havner mirase la iglesia de hoy, acuérdense que este sermón, que ha sido la base para compartirles a ustedes este tema de acostumbrándose a la oscuridad, ha sido predicado hace 38 años atrás, hace 40 años atrás. Y aquí hay hermanos que no tienen 40 años. Hay hermanos que no tienen 35. Somos pocos quizás los que estamos ya pasando los 45. Pues hace 40 años, antes de que usted naciera, este sermón fue expuesto como una forma de llamar a la iglesia a que vea qué cosa es lo que está sucediendo en el mundo evangélico. Era una alerta porque la iglesia estaba desviándose hacia lo profano y hacia lo mundano hace 40 años. Y yo me ponía a pensar, ¿y qué pasaría si es que el pastor Hamner mirase la iglesia de hoy, del año 2019, y la comparase con su iglesia de hace 40 años? Él diría que el declive ha sido desastroso. Desastroso. Si nosotros comparamos a la iglesia de hoy, del año 2019, con la iglesia del año 2059, ¿cómo ve usted a la iglesia evangélica de acá a 40 años? ¿Cómo la ve? Hermanos, no nos vamos a sorprender. Bueno, yo no creo que tenga vida 40 años más. Pero no debemos sorprendernos que, bueno, los jóvenes que están acá y que tienen entre 30, dentro de 40 años tienen 70, y quizás vean la iglesia evangélica, y no nos debemos sorprender ver que las hermanas asistan a los cultos con diminutas prendas de vestir. No será sorpresa ver que los congregantes escuchen un sermón con una botella de cerveza en una mano y un cigarro en la otra. No será raro que en el entretiempo del servicio se ponga de fondo la música de Queen o de Aerosmith o la música de los Rolling Stones. No será raro. Se pondrá esa música para amenizar, para que no se aburran los asistentes, hermanos, y nadie dirá nada por miedo a los insultos y las calumnias de los hijos del diablo, que se harán llamar como iglesia de sana doctrina. Hace poco, pues ahora mismo, hace unos minutos, un hermano me preguntaba, ¿y por qué es que se hacen llamar iglesias de sana doctrina? Se van a llamar iglesias de sana doctrina de acá a 40 años y van a vivir así como yo les digo. Y ese peligro probado de lo que sucederá dentro de 40 años es porque los profesantes se vienen acostumbrando a la oscuridad. A la oscuridad. Hoy día ya vemos la mezcla de la música mundana con la letra cristiana. ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Por qué tener letra cristiana con música mundana? ¿Por qué mezclamos esto? Porque la iglesia está acostumbrándose a la oscuridad. Hoy día escuchamos en muchos programas de televisión que se toma el nombre de Dios en vano y no hay inmutación alguna en absoluto. ¿Por qué? Porque la iglesia se está acostumbrando a la oscuridad.
Se mezcla lo mundano con lo santo porque se está acostumbrando a la oscuridad. Hermanos, y es horrible. Es horrible ver, ni siquiera ya las noticias podemos verlas. Porque aún a las personas que están entrevistando blasfeman contra el nombre de Dios. ¿Cómo reacciona usted, por ejemplo, cuando mira una película ahí de Hollywood y una actriz o un actor dice, oh my God? ¿No siente usted que está mal eso? Eso, hermanos, decir, oh Dios mío, eso es usar el nombre de Dios en vano. Y yo estoy seguro de que hay hermanos en la fe, sinceros, verdaderos, que tal vez no se inmutan o no sienten incomodidad cuando escuchan eso, porque nos estamos acostumbrando a la oscuridad. El Señor manda a su iglesia para que sea luz en medio de las tinieblas. Es decir, que sea diferente de aquellos que viven sin Cristo en el mundo. Y quienes evidencian los distintivos de una vida y pensamientos y sentimientos marcados por el príncipe de las tinieblas. Por contraste, la iglesia debe ser marcada por la luz de quien es la luz. Debe ser marcada por Cristo, quien es diferente y además se opone a las tinieblas. Pero hoy no es así. Los cristianos que son luz son escasos, son poquitos. Están en peligro de extinción, podríamos decir, porque se está dando paso a la oscuridad dentro de las tinieblas. Perdón, la oscuridad en la luz. Y así como dijimos que en nuestros días habían muchos ministros grises, con sermones grises, no debemos dejar de observar que hay una mayoría también de cristianos grises. Yo les había comentado o había traído ese pasaje de la Escritura que muchos se harán a sí mismos maestros conformes a sus propias concupiscencias. El que vive en la oscuridad, el que vive en las tinieblas, busca predicadores que prediquen también, aprueben las tinieblas. Muchos que viven en tonos grises, que dicen, bueno, yo no soy ni negro, ni soy blanco, tampoco yo soy gris. Se van a buscar también un ministro que les hable, les predique, les enseñe en un tono gris. Un tono gris es un tono donde la verdad no es absoluta y la mentira tampoco es absoluta. Una predicación gris es una predicación relativa que desconoce la verdad absoluta. Una predicación gris es la característica de esta edad posmoderna en la que vivimos, en la cual se dice que la verdad no existe, que cada uno tiene su propia verdad. Y se juntan personas, hombres, mujeres, que se unen en base a su verdad, para que otro le predique a ellos en base a esa verdad que ellos han escogido, que se han inventado. Hermanos, Cristo ha dividido la humanidad en dos bandos, habíamos visto. Desde Génesis el Señor habló de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Están los árboles buenos y están los árboles malos. Están los que producen fruto bueno y están los que producen fruto malo. Están los que la Biblia llama constructor sabio y están los constructores necios. Por un lado están los que son luz y por otro son lo que son tinieblas. Están las ovejas negras y están las ovejas con vestidos resplandecientes, es decir, las ovejas que tienen vestidos blancos. ¿Qué clase de árbol puede haber entre un árbol bueno y un árbol malo? ¿Qué clase de árbol? ¿Hay algo en medio? ¿Usted cree que hay algo en medio? ¿Hay un árbol que sea medio malo? ¿Qué hay entre un fruto bueno y un fruto malo? ¿Hay un fruto que es medio bueno o es medio malo? Hermanos, ¿qué clase de constructor puede haber entre uno que es sabio y un constructor que es necio? ¿Existe acaso la media necedad? ¿Existe la media sabiduría? ¿Qué clase de oveja puede haber entre una que es blanca y una que es negra? Es como si yo le preguntara aquí a una hermana, hermana, ¿y usted está embarazada? Y me dijera, bueno, pastor, yo estoy media embarazada. Oh, media embarazada. ¿Y cómo es media embarazada?
Hermana, es posible, es racional esa respuesta. ¿Puede haber acaso una mujer media embarazada? No, ¿verdad? Y así como no hay una mujer media embarazada, no puede haber, hermanos, una oveja gris. O que yo les diga a ustedes y les diga, vamos a trazar una línea aquí. Los varones se ponen para este lado, las mujeres se ponen para este otro lado. ¿En medio quedaría algo? ¿Hay algún ser humano que no sea varón y que no sea mujer y que pueda estar en la mitad? No hay. No hay. Así, hermanos, como no puede haber alguien que es medio mujer y medio hombre, tampoco existe una oveja gris, una oveja que no es ni blanca ni negra. Satanás en su astucia ha llevado a la iglesia profesante a creer que en medio de las ovejas blancas y negras se encuentra la oveja gris. Existirá la oveja que es de color gris sucio, porque el gris es sucio, no es blanco. ¿Será posible que exista una oveja gris y que pertenezca al rebaño de Cristo, el Santo? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué piensa? Bueno, los ministros de Satanás dirán sí. Pues sí, hay una oveja gris. Una vez también escuché, hermanos, y tristemente, ¿no? Era de el nuevo nacimiento progresivo. Quiero decirlo así, pero el nuevo nacimiento progresivo, y un pastor me dijo a mí de que el nuevo nacimiento no es instantáneo, sino que Dios comienza a hacer la buena obra en nosotros y vamos naciendo, y el día que morimos terminamos de nacer. Eso, hermanos, y se los digo delante del Señor, así enseñan, ministros de sana doctrina, por supuesto. Los ministros de Satanás van a decir, sí, sí existe la oveja gris. Las ovejas del príncipe de las tinieblas dirán que tales ovejas grises existen. Hermanos, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Las ovejas que tienen un color gris oscuro, las cuales según el diablo son la mezcla entre la luz y las tinieblas, son la fusión entre lo santo y lo profano. Son la unión entre lo puro y lo impuro. Estas ovejas grises son la alegría del diablo. Y ellas hacen que aquellas que son verdaderamente ovejas negras se sientan más cómodas en la situación en que se encuentran. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo es que a alguien que no es creyente le agrada ver a un medio creyente? Alguien que todavía no nace, está naciendo, no sé, un híbrido, creo, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Cómo podría una oveja gris estar unida a Cristo? Porque hay una doctrina que se llama la unión mística con Cristo. Todos estamos unidos a Él. Todo el que ha nacido de nuevo está unido a Cristo. ¿Cómo una oveja gris podría estar unida al Señor? ¿Cómo alguien gris puede estar unido a la luz pura de Cristo? ¿Cómo? Las ovejas grises son el resultado de una iglesia profesante que viene acostumbrándose a la oscuridad. Y hay que ir adaptándose a la realidad que existen muchos que no son cristianos, pero que están viniendo a la congregación y no podemos echarlos fuera y tenemos que recibirlos como hermanos, bautizándolos, poniéndolos en el ministerio, sin ser convertidos. Hermanos, y eso existe. Porque en cierta oportunidad a mí me tocó preguntarle a un pastor, cuando fui fuera de Lima, a una conferencia, y le pregunté, pastor, cuéntame tu testimonio de salvación. Y me dijo, usted no me va a creer lo que yo le voy a decir. El Señor me salvó cuando yo era pastor. El Señor lo salvó cuando Él fue pastor. Sí, delante de Cristo se los digo. Y Él fue muy sincero conmigo. Me dijo de que había ido a una congregación, hermanos. ¿Saben por qué? Porque cuando él estaba caminando por la calle vio una muchacha bonita que no era de la región.
Y la siguió y vio que esa muchacha se metió a una iglesia. Y él decidió por esa muchacha entrar a esa iglesia. Y él iba a esa iglesia a mirar a esa muchacha, que era una misionera. Se compró su Biblia, todo, se bautizó. La muchacha se fue a su país y él se quedó en esa iglesia. Y lo hicieron líder, lo hicieron muchas cosas. Hasta que un día le tocó a él irse a un lugar donde estaban robando los delincuentes, una iglesia que se estaba plantando. Y como él era soltero, tenía que quedarse a dormir solo en medio de la nada para que no se roben las sillas. Y dice de que él comenzó a leer la Biblia allí, porque no tenía nada más que hacer, no podía hacer nada. No había luz, no había nada. Y él entró en convicción de pecado. Y durante 4 noches le pidió al Señor que le salve. El Señor no le salvó la primera noche. Él ya era pastor. No le salvó la segunda noche. No le salvó la tercera noche. La cuarta noche le salva a Cristo. Y usted se preguntará, ¿y cómo puede ser eso posible? ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está acostumbrándose a la oscuridad. Y no puede discernir una oveja gris de una oveja negra o de una oveja blanca. Todas las ovejas son bienvenidas. Todas las ovejas son bienvenidas, sin importar el color. Y todas pasan la cena del Señor. Y todas salen a servir a Cristo. Y todas o algunas de ellas predicarán también en los púlpitos. Hermanos, ¿puede una oveja gris sucio llegar a la gloria eterna con Cristo? ¿Usted cree que una oveja gris va a ir al cielo? Para preguntarlo más sencillamente. Yo estoy seguro que muchos dudan en dar una respuesta categórica. Cuando alguien pregunta así, uno se queda dudando. ¿Qué digo? ¿Digo sí? ¿Digo no? Pero es que esta es una pregunta que es sencilla. ¿Puede una oveja gris ir al cielo? Esa es una pregunta fundamental. Fundamental. En este caso, los ministros grises, cuando se le pregunta así, oiga, ¿usted, pastor, cree que una oveja gris va a ir al cielo? Acuérdense, ¿no? Los pastores grises que usan el estilo de la chimoltrufia, como les dije a ustedes. Ellos te van a decir, la Biblia no dice que una oveja gris vaya al cielo, pero tampoco dice que vaya al infierno. Cuando digo una cosa, digo otra. No hay verdad absoluta. Esos predicadores están en un ministerio que no es aprobado por el Señor. Son selectivos en cuanto a dónde, con quiénes y sobre qué temas dirigen sus ataques. No predican todo el consejo de Dios, sino lo que le conviene a ellos. De tal manera que se evite el quedarse en una situación tan angosta, que no haya espacio para las multitudes que ellos desean tener como sus seguidores, sus admiradores. Ellos son aquellos de los que la Biblia llama de esta manera. En Ezequiel capítulo 34, voy a leer desde el versículo 2 al 5. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Esta es una acusación muy seria que el Señor hace contra los apóstoles. Usa precisamente la figura del pastor y la oveja. Estos predicadores pues son muy cuidadosos en escoger los temas contra los que ellos van a disputar. Ellos son grises en sus personas, son grises en sus mensajes y tienen iglesias llenas de ovejas grises. Pero cuando un predicador dice que aquellas ovejas grises son del diablo
y van a la condenación eterna, los que son de las tinieblas atacan su persona, atacan su predicación, atacan su ministerio. ¿Por qué? Porque ellos aman más las tinieblas que la luz. Y el color gris, hermanos, el color gris representa también las tinieblas. Porque si no es luz, entonces son tinieblas en muchas variantes de grises. No hay término medio. El Señor dijo, el que no es conmigo es contra mí. Pero la iglesia se está acostumbrando a la oscuridad. La iglesia se está acostumbrando a la predicación gris. La iglesia está recibiendo ovejas grises. La iglesia está caminando con un pie en la santidad y con otro pie en la mundanalidad. Es una iglesia gris. Una iglesia gris. La escritura, hermanos, es muy clara con relación a las tinieblas. En Juan 3, versículos 19 y 20, dice la palabra del Señor. Vamos a leer hasta el versículo 21. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El Señor Jesús en Juan 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Lucas capítulo 11, versículo 35 dice, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Hermanos, el Señor Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas. No andará en gris, no andará con un pie en la luz y otro pie en la oscuridad. El que le sigue al Señor Jesús va a andar en la luz, en la luz. Vance Havner hace el siguiente comentario. Es una buena manera de poner a prueba tu cristianismo esta tarde. Honestamente, ¿quiere usted toda la luz que puede obtener? ¿O quieres que todo esto esté a la sombra y arreglado para satisfacer tus caprichos y prejuicios? Yo recuerdo, hermanos, y a veces usted lo debe haber visto, así como yo lo he visto, pero la luz hiere, ¿verdad? ¿Sabe cuándo hiere la luz? Cuando hay un hombre que está acostumbrado a las tinieblas. Yo me acuerdo mucho haber leído una obra, El Conde de Montecristo creo que fue, que habla precisamente de que este hombre había sido pues encarcelado y la cárcel era en un castillo, el castillo de If creo que era, y tenía que un sótano, 2 sótanos, 3 sótanos, 4 sótanos, ahí quedaba pues, hermanos, la celda, no había ventana, una puerta cerrada y por abajo le pasaban la comida. Y uno podía ver de que cuando estaban preguntando por este hombre, entran con una antorcha. Entraba la luz en esa habitación de tinieblas y todos se cubrían los ojos. Esa luz hería el ojo. La luz no era mala, pero es que esos ojos estaban acostumbrados a las tinieblas. De tal manera que cuando la luz que es buena entró en esa habitación, hirió los ojos de los demás. Hermanos, ¿por qué cree usted que en muchas congregaciones, cuando se predica la luz del Evangelio, muchos salen enojados, muchos están incómodos, muchos están fastidiados, porque no resisten la luz, porque la luz les hiere, la luz les incomoda, porque sus ojos están acostumbrados a las tinieblas? Y no solamente se acostumbraron a las tinieblas, sino que la luz llegó a ser como un enemigo y amaron más esas tinieblas. Tal vez ese es el gráfico que nosotros podemos utilizar para hablar de las tinieblas, aplicándolo, hermanos, a la vida espiritual, de la causa de Cristo, del Evangelio.
en nuestros días. Nuestra tarea, dice la Escritura, es hacer brillar la luz de Cristo en medio de una sociedad cubierta de tinieblas densas, de una oscuridad muy oscura. No es hacer brillar esa luz con palabras solamente, sino demostrando el poder del Evangelio de la luz, ese poder que nos ha sacado a nosotros del camino de tinieblas para seguir las pisadas de aquel que fue aborrecido por las tinieblas. Efesios 5:11 nos dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, dice la Escritura. Debemos reprender las obras de las tinieblas. Yo creo, hermanos, de que todo creyente está capacitado espiritualmente para hacer diferencia entre luz y tinieblas. Entre luz y tinieblas. Yo creo que todo creyente reconoce en el momento de su salvación que su vida había sido tinieblas, cuando ha sido salvado verdaderamente. Y entiende que ahora el Cristo, como habíamos cantado, Cristo nos levantó de las tinieblas a la luz. Y de que Cristo murió torturado por causa de esas tinieblas. Esas tinieblas fueron las que pusieron a Cristo en la cruz. ¿Cómo un creyente puede desear algo de las tinieblas? ¿Cómo un hombre nacido de nuevo puede anhelar ciertas cosas de su vida pasada? ¿Dónde está el amor a Cristo? ¿Dónde? ¿O es que no ha conocido ese amor? ¿No dice la Biblia que el amor del Señor ha sido derramado en nuestros corazones? Aún sin verlo al Señor entendemos el sufrimiento que Él pasó por causa de las tinieblas, que lo aborrecieron. Esas tinieblas que lo crucificaron, esas tinieblas que lo flagelaron, esas tinieblas que lo mataron. ¿Cómo puede un creyente decir cuánto de las tinieblas puedo tener en mi vida y todavía ir al cielo? Pero tristemente vivimos en medio, hermanos, de una iglesia así. Una iglesia acostumbrada a las tinieblas, porque el diablo ha sido muy astuto. Y la iglesia, perdona la expresión, muy ingenua, muy idólatra, muy tonta tal vez. Y se ha dejado timar, se ha dejado timar, pero no ha sido en realidad un engaño, porque un engaño es pasarte gato por liebre. No. La iglesia sabía que eso era gato y lo aceptó como si fuera liebre. La iglesia sabía de que todo lo que le estaba enseñando estos predicadores grises era tinieblas, y la iglesia lo recibió. ¿En aras de qué? ¿En aras de qué, hermanos? ¿De aumentar la membresía? ¿Aumentar la membresía de quiénes? ¿De ovejas grises? ¿Vamos a llenar una iglesia de ovejas grises? Es eso, hermanos, éxito ministerial. Eso es más bien vergüenza. Eso es infidelidad. Eso, ¿sabe cómo se llama? Traición. Traición a Cristo. Un evangélico que procura eso, llenar la iglesia, un predicador que procura llenar la iglesia a costa del evangelio, es un traidor a la causa de Cristo. Y yo estoy seguro de que hasta el mundano se da cuenta cuando es traidora una enseñanza de las Escrituras. Yo estoy seguro de eso, hermanos. Lo que Dios demanda de los suyos, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es lo que Dios demanda de nosotros? Se llama fidelidad. Dios demanda fidelidad. Mateo 25:21 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra
en el gozo de tu Señor. El Señor Jesús nos manda que nuestra luz brille durante nuestro peregrinaje en este mundo de oscuridad. Nosotros no vamos a acostumbrarnos a la oscuridad. Tenemos que aprender, hermanos, a caminar en el camino angosto contra la corriente. Tenemos que aprender a caminar en la luz en medio de una mayoría que es oscuridad. Lucas 8:16 dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Es interesante, hermanos. Es un versículo que, bueno, no vamos a predicarlo. Dice: nadie que enciende una luz. Nadie que enciende una luz. Acá está hablando el Señor una especie de símil, una analogía. Y tenemos que preguntar: ¿quién es el que enciende esa lámpara? ¿Quién es? ¿Quién enciende la lámpara que está apagada? ¿Usted? ¿Quién enciende esa luz? ¿Soy yo? Hermanos, el que enciende la lámpara es Cristo. Y otra pregunta: ¿quién es esa lámpara? ¿Es Cristo? No, porque Cristo es luz. Esa lámpara es el creyente. Y en esta pequeña analogía se nos dice: nadie que enciende una lámpara. Cristo está poniendo su luz en los suyos. Y Cristo no está poniendo la luz en los suyos para que los suyos vayan detrás de la cortina, para que los suyos nunca sean vistos. No, hermanos. Necesitamos sacar esa lámpara, escuche bien, necesitamos sacar esa lámpara de debajo de la cama del facilismo. Tenemos que sacar esa lámpara que se encuentra debajo de la cama de una indiferencia perezosa. Hay que sacar esa lámpara de debajo de la cama del miedo a predicar el mensaje de Cristo. ¿Y sabe qué, hermanos? Ni usted ni yo tenemos que ir diciéndoles a las personas que somos cristianos. No. Ellos se darán cuenta si usted y yo brillamos en medio de la oscuridad de ellos. Ellos solo se dan cuenta. Ellos solo. Usted no tiene que andar con un gran letrero grandote que diga: soy cristiano. Cuando venga al servicio, usted no necesita tampoco una Biblia que es tan grande como un catálogo de Plaza Vea. Si usted es un cristiano, entonces usted es luz en medio de las tinieblas, y ellos se van a dar cuenta sin que usted diga una sola palabra. Hermano, ser cristiano no es ser buena gente. No. Ser cristiano no es ser buena gente. Claro, el buena gente lo que quiere es estar bien con los compañeros de trabajo incrédulos. Ellos te ven como buena gente. Viven contigo tranquilo. Te quieren, te invitan a almorzar con ellos. Ser buena gente no es estar en paz con tu familia, ¿no? Tu familia incrédula. Tu familia que practica las obras de las tinieblas. No, eso no es ser buena gente. Eso es ser gris. Eso es alguien acostumbrado a la oscuridad. Y posiblemente ni creyente ser. Porque ¿cómo es que un creyente puede adaptarse a esa situación? ¿Cómo es que un creyente puede estar en medio de un lugar donde están hablando palabras sucias, donde se bebe licor, donde se hablan palabras que blasfeman contra el Señor, y estar ahí sonriendo, o estar ahí tranquilo? ¿Cómo? ¿Alguien de aquí alguna vez ha visto una cloaca? No sé si esa es la palabra. Un sitio donde está toda la suciedad que, bueno, sale de los baños. ¿Alguna vez alguien ha visto un sitio así? ¿Usted cree que puede estar en la mitad de ese sitio más de 5 minutos o más de 1 minuto? No puede. Ningún ser humano puede estar allí, porque huele tan feo,
tan feo huele. Rápido corremos. Pero entonces, ¿cómo un cristiano sí puede estar en medio de todo eso que es sucio? Todo eso que es repulsivo para Dios. ¿Cómo? Ser luz significa, ¿sabe qué significa ser luz? Significa que vamos a vivir piadosamente. Y ya sabemos lo que le pasa a los que viven piadosamente, ¿no? Cuando uno vive, hermano, piadosamente es porque está viviendo en la luz, porque uno es luz. Y cuando uno vive piadosamente, padecerá persecución. Hermanos, ¿saben una cosa? Yo creo que es mejor ser perseguido siendo luz por causa de Cristo que ser gris para buscar un equilibrio o un balance o un punto neutral entre la verdad y la mentira, entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo mundano. Es mejor ser luz, perseguido por ser luz. Pero hoy día no. Yo les había explicado, hermanos. Hay algunas, no sé cómo decírselos, pero hay algunas cosas que están dentro de nosotros, que nacen con nosotros, con todos nosotros. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Supervivencia, ¿no? O sea, uno no quiere estar cerca de la muerte. El instinto de supervivencia, ¿no? Nadie pues se va a acercar al filo mismo de un edificio que no tiene barandas y que está en el piso 50. ¿Alguien se acercaría así? Nadie. Por el instinto de supervivencia, el instinto de conservación. Yo les decía, nadie se va a acercar a un cable. Nuestro hermano trabaja, ¿no?, en esos cables de alto voltaje. Pero yo pienso de que nadie se acercaría a esos cables si es que no lleva el equipo que lo pueda proteger para poder trabajar ahí. Nadie se acercaría a esos cables porque sabe que su vida puede correr peligro. Eso es un instinto. Cada uno también tiene el instinto al buen nombre. Eso es algo instintivo, hermanos. El buen nombre. ¿Quién quiere ver que te digan que tú eres un falso? ¿Alguien le gustaría? Oiga, es un falso. ¿Alguien? No. Nosotros cuando hemos estado en el mundo hemos vivido cuidando nuestro buen nombre. No hemos aceptado las difamaciones, no hemos aceptado nada de eso. Cuando alguien intentaba manchar nuestro nombre, nuestro prestigio, nosotros inmediatamente, ¿qué cosa era lo que hacíamos? No, hay que aclarar esto inmediatamente. Tengo que limpiar mi buen nombre. ¿Saben, hermanos? Cristo vino para morir. Cristo vino para morir. Cristo sabía de qué iba a morir. Cristo no eludió su propia muerte. Él fue más allá del instinto de conservación de cualquier ser humano. Y él, dice la Escritura, que él se entregó a sí mismo. Hermanos, Cristo nunca se preocupó de limpiar su propio nombre. Nunca se defendió. Recuerde usted ese interrogatorio que le hizo Pilato. Como oveja muda fue al matadero, dice Isaías. Los cristianos somos de Cristo. Somos la luz que pertenece a la luz. Somos como Él. Ya no tenemos un instinto de conservación que nos impida a nosotros, por el miedo, de predicar la verdad del Evangelio, aunque nos cueste nuestra propia vida. Y yo dudo de que, sí, hay muchos que dicen de que darían su vida por el Evangelio. Y yo estoy seguro que esos muchos nunca han escuchado el silbido de una bala cerca de sus orejas. Y estoy seguro de que cuando venga la hora, así como Pedro, ellos negarán al Señor. Como en el tiempo del terrorismo. Algunos pastores nunca negaron a Cristo y fueron muertos. Otros sí los negaron y mantuvieron su vida. Cristo nunca se preocupó por su buen nombre, hermanos. Y yo pregunto, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué queremos caerle a la gente como si fuéramos un billete de $20? Caerles bien a todos. Es imposible, hermano. Es imposible que usted le caiga bien a las personas si es que predica el Evangelio.
no les va a caer bien a la gente. Usted va a ser perseguido. Hermanos, porque la piedad no es un saco que uno se lo pone en la iglesia y se lo quita en la casa o se lo quita en el trabajo. Las vestiduras blancas que Cristo te da, no te las quitas nunca. Esas vestiduras brillan cuando estás en tu casa, esas vestiduras brillan cuando estás en tu universidad, esas escrituras brillan cuando tú estás en tu colegio, esas escrituras brillan cuando tú estás en tu trabajo, cuando estás en el mercado comprando las cosas. No te las puedes quitar. No puedes. Por eso le digo, es mejor ser perseguidos por causa de la luz que ser grises. Tener un lenguaje gris, hermano, es hipocresía. Solamente el hipócrita habla de esa manera. Es cobardía también, porque tienes miedo. La Escritura dice que debemos temerle no al que va a hablar mal de nosotros, ni siquiera temerle al que va a poner nuestro cuerpo a muerte y nuestra alma no puede tocar. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. No tenemos que acostumbrarnos a las tinieblas, porque eso es traición a Cristo, traición al Evangelio. Yo quisiera, hermanos, ya para terminar, citar las palabras del pastor Havner, ya en esta parte final. Y comienzo la cita. En estos días, usted no mide una cosa por lo que es en sí misma. Suenas como un recolector de liendres si mencionas algo hoy y algunas personas no quieren que menciones nada de lo que algunos dicen. No creas este tipo de separación. Yo lo hago. Esto es lo que sé que es un síntoma de una enfermedad y a veces también se tiene que lidiar con los síntomas. Y así sea lo que sea esta tarde, el diablo tiene 1000 artilugios para acostumbrarte a la oscuridad cuando piensas que eso nunca sucederá. Nunca hemos vivido en un tiempo tan tramposo como este. Que Dios te conceda que no te acostumbres a la oscuridad. Sí, hermanos, nunca hemos vivido en un tiempo tan tramposo, tan mentiroso, tan engañoso como este. El diablo ha sido muy astuto. Y la Escritura dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Yo creo que eso es lo que tenía el pastor Havner en mente cuando hablaba él de los artilugios. Cuando uno piensa que siempre va a permanecer así. Hermanos, la única manera en que nosotros podemos mantenernos en la luz, primero es porque hemos nacido de la luz. Y segundo, porque estamos cerca de la luz de la palabra del Señor, cerca de esta lámpara, como dice el Salmo. Y nos vamos a mantener dentro de la luz porque siempre vamos a ir en oración a la luz de su presencia. Y como luz que somos, las tinieblas nos van a aborrecer. Pero que Cristo nos dé valor, nos dé fortaleza para poder nosotros avanzar en medio de una sociedad ahogada en la podredumbre, en las tinieblas. Y que nosotros seamos luz, que el Señor nos ayude, hermanos, a que esta iglesia sea una iglesia de luz, una iglesia con ovejas blancas, no ovejas grises. Y si vienen ovejas grises, no debemos llamarles hermanos ni hermanas. Debemos llamarles por su nombre y permitirles que estén aquí para que puedan escuchar el Evangelio y tal vez el Señor tenga misericordia de ellas. Que el Señor, hermano, nos ayude a no acostumbrarnos a las tinieblas. Vamos a orar.